Queridos amigos, en este curso de Teología Espiritual, hoy quiero hablarles de la vida espiritual en cuanto a su crecimiento, porque se acuerdan ustedes que les vengo diciendo que como participación en la vida divina tiene que crecer y entonces, bueno, nosotros la vida la medimos, por ejemplo, en una planta, nos damos cuenta, bueno, lo que es la semilla, cuando la semilla ya echó su brote, cuando empieza a crecer, cuando ya hizo un tallo, cuando ya da hojas, cuando ya produce flor, cuando ya produce fruto. Sabemos cuando ese árbol está en su madurez y sabemos que después va a venir una declinación, ¿no es cierto? Porque la vida, si no es la vida divina, tiene esa cosa de nacimiento, de crecimiento, de reproducción y de decadencia y muerte. Pero en esta vida, como es una participación en la vida divina y la vida divina no tiene decadencia y muerte, entonces vamos a conocer pasos que van a ir creciendo. No vamos a conocer de crecimiento, aun cuando, como les contaba, cuando les explicaba que la gracia es una condición accidental que se puede perder, yo sí lo que puedo pasar es que vaya creciendo en la vida espiritual, pero que un día la pierda. Y entonces, lógicamente, tendré que empezar de vuelta arrepintiéndome y empezando a caminar esos pasitos de la vida cristiana. Y eso va a pasar muchas veces. Les cuento que esto, como es un curso, de alguna manera es una experiencia de laboratorio, ¿no? Es decir, nosotros estamos mirando un fenómeno que es la vida espiritual, estamos tratando de describirlo, de definirlo, de explicarlo por sus causas, como se tiene que hacer científicamente. Utilizamos un método para eso, utilizamos deducción de los principios que conocemos, sobre todo los revelados en la Sagrada Escritura, utilizamos un método de inducción de los casos que conocemos, sacamos consecuencias, características comunes. Bueno, entonces aplicamos el ejercicio científico sobre un tema que es la perfección cristiana. Pero ahora yo les voy a contar, por ejemplo, 3 edades de la vida interior. Pero no por eso piensen ustedes que me pueden decir, bueno, yo tengo 35 años, o yo tengo 60 años, o yo tengo 90 años. Es decir, el tiempo nosotros podemos marcarlo y medirlo de una manera muy fácil, de una manera material, pero lo espiritual es muy difícil de medir. Y por eso no es tan sencillo que nosotros apliquemos y digamos, bueno, yo estoy en el primer caso, yo estoy en el segundo caso, yo estoy en el tercer caso, sino que más bien lo que se da es una mezcla de todo esto y en algunos aspectos estamos como más crecidos y en otros aspectos estamos como menos crecidos. Entonces, ¿vieron ustedes un adolescente que de repente todavía le salen granitos, pero ya le salió la barba, todavía tiene voz finita, pero ya en algún momento le sale la voz gruesa, entonces todavía tiene un cuerpo así de febo, ¿no? Un cuerpo no maduro, pero por otra parte tiene un pie de 43 y entonces usan unos zapatones enormes. Bueno, vieron esos desfasajes, ¿no? Que entonces, ¿cómo lo llamamos ese chico? Lo llamamos adolescente, pero bueno, tiene cosas de niño y por otra parte tiene cosas de señor adulto todavía. Bueno, lo mismo pasa con la vida espiritual. Nosotros vamos a hacer una definición de 3 edades distintas simplemente para describir este fenómeno y para ver todo lo que nos falta y todo lo que podemos crecer y todo ese camino que tenemos que dar para alcanzar la plenitud de esa vida. ¿Y cómo es la plenitud de esa vida? Bueno, a esto lo llamamos las 3 edades de la vida interior.
Normalmente todos los teólogos coinciden en esta división de las tres edades, pero podría dividirse la vida interior en 7, en 9, en 12, en el número que les parezca apropiado, ¿no? Simplemente que en la tradición se ha utilizado este número de 3 que evidentemente es muy interesante porque incluso tiene que ver también con la vida natural para definir la vida sobrenatural, la vida espiritual. Bueno, les cuento que los nombres de estos tres grados son: primero, incipiente o principiantes; segundo, proficiente o aprovechados; y tercero, perfectos. Bueno, vamos a ver qué es esto de cada uno. Bueno, primero los incipientes y principiantes, ¿no? Es decir, entendemos las dos palabras. Algo incipiente es algo que está empezando, algo germinal, algo que está en su etapa de brotar, ¿no es cierto? Principiante lo mismo, ¿no? Algo que empieza, que está al principio. ¿Y cuál es la característica? Que se apartan del pecado y que resisten a las concupiscencias. Es decir, que cuando nosotros somos principiantes o incipientes en la vida espiritual, lo que hacemos es resistir al pecado y apartarnos del pecado, perdón, y resistirnos de las concupiscencias. Es decir, esto tiene más que ver con ese aspecto negativo que les decía, ¿no? De que la gracia es no perder la gracia. Entonces, bueno, ¿de qué se ocupa el principiante? Se ocupa de no perder la gracia. Como la gracia se puede perder por el pecado y al pecado se puede caer por la tentación, entonces, ¿qué es lo que hace sustancialmente una persona que está en este primer grado, pero que lo va a tener que hacer durante toda la vida, ¿no? Pero que sustancialmente es el trabajo que hace un principiante? Es luchar contra el pecado. Luchar contra el pecado es algo bastante genérico porque el pecado es genérico, es decir, hay personas que tienen una inclinación a la mentira, otras al egoísmo, otras a la soberbia, otras personas son chismosas, criticonas, otras personas son sensuales, otras son avaras. Entonces, ¿qué es lo que hace un principiante? Bueno, identifica en primer lugar cuál es su pecado y empieza a trabajar contra eso. Entonces, ¿qué es lo que definiría a un principiante? ¿Vieron cuando uno le dice a una persona, vos sos soberbia? Y esa persona dice, sí, soy soberbia. ¿Y qué? Bueno, ese no es principiante. Ese todavía no empezó. Porque el principiante dice, sí, soy soberbio. ¿Qué puedo hacer para luchar contra esto? Entonces, el principiante es alguien que se ha dado cuenta de que hay una vida de perfección, que hay una vida de gracia, que hay una vida de santidad y que hay algo en él que no funciona bien, y entonces está dispuesto a aceptarlo y a luchar contra ello. Bueno, la lucha contra el pecado es enorme en el sentido de que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, y entonces en general va a luchar directamente y va a luchar indirectamente. Es decir, ¿qué sería luchar directamente? Si yo soy mentiroso, tengo que luchar directamente contra la mentira a través de la virtud de la veracidad, que sería lo contrario a la mentira. Entonces, si yo soy mentiroso, tengo que luchar con la veracidad. Ahora, muchas veces es difícil, si soy mentiroso, luchar con la veracidad, porque justamente es como algo que yo soy chismoso, tengo que luchar con el silencio. Bueno, es difícil que yo pueda, si tengo un hábito negativo, oponerle a eso una conducta positiva. Entonces puedo hacerlo indirectamente, puedo hacerlo a través de la oración, puedo hacerlo a través del ayuno, puedo hacerlo a través de la caridad, es decir, de acciones que vayan logrando mi santificación a través de la confesión, ¿no es cierto?, del reconocimiento y del pedido de perdón sobre eso, del tomar conciencia de que soy mentiroso. Es decir, que lo primero que yo tengo que hacer es luchar contra el pecado.
Y después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, luchar contra las tentaciones. Por eso dice la concupiscencia, resistir a las concupiscencias. La concupiscencia es la inclinación que nosotros tenemos hacia las cosas placenteras. Entonces, tengo ganas de hablar, hablo, tengo ganas de contar un secreto, lo cuento, pero también hacia las cosas placenteras en el sentido de comer o en el sentido de dormir o en el sentido sexual, ¿no es cierto?, de complacerme. Es decir, tengo que resistir a esa inclinación que tengo hacia las cosas que me producen placer, porque esas cosas algunas veces van a estar bien, va a estar bien que duerma, va a estar bien que coma, o va a estar bien que tenga relaciones sexuales, si es lo que indica mi estado, pero yo tengo que saber resistir a eso, es decir, tengo que saber mirarlo y decir, esto está bien o esto está mal, esto me hace bien o esto me hace mal, esto es correcto o esto es incorrecto. Entonces vieron que el Padre Nuestro cuando termina dice, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Bueno, esa partecita final del Padre Nuestro correspondería a esta partecita inicial de la vida espiritual, ¿no? Es decir, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Eso es lo que hace un principiante. Y entonces, ¿se acuerdan que les decía que el objeto de la vida espiritual, de la perfección cristiana, si tuviéramos que resumirla en una palabra, es la caridad? ¿Cuál es la preocupación que tiene el principiante? Es no perder la caridad, ¿no? Es decir, no enojarse, no criticar, no juzgar, ¿no? Es decir, no perder la caridad, mantener el amor. Ese va a ser la preocupación del principiante o incipiente. Vamos a la segunda, que sería la proficiente o aprovechado, ¿no es cierto? Así como incipiente es como el que empieza un camino, el proficiente es el que continúa ese camino, y aprovechado significa que, bueno, que ya como no está en los umbrales de la vida espiritual, ya la vida espiritual empezó a urdir un plan en sí mismo, que ya no tiene que ver solamente con su esfuerzo de lucha contra las tentaciones y contra el pecado, sino que ya se empezó a establecer. Y entonces, ¿qué es lo que hace un proficiente o un aprovechado? Bueno, él adelanta en el bien. Es decir, el bien, vieron que Jesús nos dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. O nos dice, perdonen hasta 70 veces 7. O nos dice, no guarden tesoros en este mundo. O nos dice, no se preocupen por el mañana. O nos dice, den la otra mejilla. O amen incluso al que los calumnia, al que los persigue, al que los maltrata. Entonces, eso significa que yo nunca en la vida cristiana voy a poder decir ya llegué, porque el día que diga ya llegué y amo a todos como Jesús los ama, evidentemente soy un fresco, que estoy mintiendo. Es decir, yo siempre tengo algo para caminar, siempre tengo algo para seguir. Y entonces eso sería lo que hace el proficiente, es decir, adelanta camino. Se va dando cuenta de que ya no es una lucha porque miento, sino que ahora lo que puedo decir es ser veraz, es ser testimonio de la verdad, ser testigo de la verdad. Entonces ya no estoy luchando como lucha el incipiente, sino que ya estoy caminando como lo hace el proficiente o el aprovechado. Y también en ese discernimiento de caminar, ¿en qué puedo caminar? Bueno, hay tantas cosas, como les decía, en primer lugar tiene que ser el amor, y ya vamos a ver ese aspecto en particular, pero ese amor puede concretarse según mi estado. Entonces soy un hombre casado, tengo hijos, soy un profesor en un colegio, soy un albañil en una obra en construcción, soy el vendedor de una tienda. Entonces mi avance en la perfección va a ser distinto de acuerdo a lo que sea mi vida.
Y también, así como en el primer punto veíamos como los aspectos negativos, entonces es bueno saber soy mentiroso, soy rencoroso, soy chismoso, soy gastador, soy sensual. Entonces tengo que ver dónde está como mi punto flojo, porque en eso tengo que luchar. En lo proficiente y en lo aprovechado, tengo que ver ya no mis puntos flojos, sino mis puntos fuertes. Soy inteligente, bueno, tengo que enseñar, soy fuerte, bueno, tengo que ayudar, soy afable, bueno, tengo que levantarle el ánimo a los demás, tengo tiempo, bueno, tengo que aprovechar ese tiempo para el hermano o para Dios. Soy capaz de hacer silencio y de vivir ese diálogo con Dios. Bueno, tengo que caminar en la vida de oración para que ya no solamente sea un rosario, sino para que sea la meditación, para que pueda llegar a comprender cosas que en este momento no comprendo. Entonces, ya les digo, lo que hace ese segundo caso del proficiente o del aprovechado es dar pasos en el bien, y para eso es bueno saber, bueno, cuáles son mis características buenas, qué es lo que puedo hacer para caminar. Y entonces, así como les decía que en el primer caso con respecto al amor, lo que me cuido es de no perder la caridad, ahora lo que me cuido es de crecer en el amor. Y el amor puede crecer en muchas formas. Primero hacia Dios, después hacia los hermanos, después puede crecer en intensidad, y entonces puedo decir, bueno, yo a mi hermano que lo escuchaba 5 minutos, lo puedo escuchar 10. Que el tiempo que le dedicaba a la oración, puedo hacerlo el doble, es decir, puedo crecer más, ¿no? Así puedo amar más. Pero también puede crecer en cuanto a la cantidad de personas. Entonces, bueno, yo quiero a mis hijos, yo quiero a mi familia, bueno, yo puedo convertirme en una persona que ensanche las fronteras, los horizontes de su amor. Y entonces, bueno, no me importaba nada lo que pasaba en Siria. Bueno, ahora voy a interesarme de lo que pasa allá y voy a tratar de involucrarme y de ayudar a estas cosas que están como más lejos. Entonces, ya les decía cuando les explicaba que la perfección cristiana era el amor. En el amor siempre se puede crecer y no hay problema de crecer en el amor, ¿no? Solamente hay problema de crecer en el amor cuando estamos flojos en otras cosas, y entonces vieron que si crecemos mucho en el amor y no crecemos en la justicia, por ejemplo, podemos convertirnos en personas manga ancha. Pero si nosotros creemos que crecemos maduramente en el amor, bueno, vamos a tener un corazón más grande y vamos a amar como ama Teresa de Calcuta, es decir, sin ningún problema, ¿no? Y que ame mucho y que se detenga ante todos los hombres. Y se acuerdan esa frase de Teresa de Calcuta que dice, bueno, si ustedes no quieren a sus hijos, démenlos a mí que yo me encargo. Y era capaz de adoptar su corazón maternal a todos los bebés que le dieran en todo el mundo. Bueno, eso es ¿por qué? Porque ya tiene un amor que ha crecido mucho y considera a todos los hombres sus hermanos. Bueno, y el tercer objetivo de nuestra vida espiritual es llegar a ser perfectos. ¿Qué es lo que le pasa a alguien perfecto? Es horrible este nombre en el sentido de que tal persona es perfecta. Bueno, no es así, ¿no es cierto? Pero ya les digo, esto es algo de laboratorio, ¿no? ¿Cómo se llega a la meta vendría a ser, ¿no? Como cuando pasamos a ser perfectos. Bueno, cuando estamos íntimamente unidos a Él y gozamos de Él. Porque nuestra vida en relación con Él, evidentemente, mientras nosotros estemos en el primer momento, entonces nuestra lucha sea contra el pecado y contra las tentaciones, entonces nuestra relación con Dios va a ser un poquito negativa en el sentido, Él sabe que mentí, Él sabe que hice esto, Él sabe que no soy bueno, él me tiene
tiene que perdonar, ¿no es cierto? Y entonces es una relación un poquitito como con el jefe, por decirles. En cambio, cuando ya estamos en la vida incipiente, es como que ya pasamos a estar en el equipo de Dios, ya estamos jugando en su cancha y entonces es, Dios mío, ayúdame para que yo pueda ser más generoso, más bueno, ¿no es cierto? Y entonces ya Dios no está visto como algo que está afuera, como mirándome para decirme, ojo, que estás por pecar, sino que es un compañero que me está ayudando, que me está dando fuerza, que me está motivando, porque yo quiero ser como él y él quiere que yo sea como él, y entonces los dos estamos de acuerdo. Bueno, cuando se lleva a la perfección, ya entonces solo hay gozo con respecto a Dios, porque ya no le tememos, porque ya nada, porque ya, es decir, temeríamos solo el perderlo, pero ya solo disfrutamos de esa comunión, de lo linda que es la vida divina en el corazón de nosotros, en la inteligencia de nosotros. Entonces vieron así como cuando nosotros comprendemos algo que nuestra inteligencia dice eureka, ¿no? Y se da cuenta, pero qué maravilla, esto es así, y entonces se llena de luz. Bueno, imagínense cuando la vida divina ilumina nuestra inteligencia, qué linda es nuestra inteligencia, cómo vemos las cosas con tanta luz, y qué linda es nuestra relación de amor con Él, porque ya no solo no perdimos la caridad, sino que crecimos en la caridad, entonces llegamos a una comunión muy grande con Él. Y por eso, como les venía diciendo en cada una de las edades de la vida interior, qué es lo que pasaba con respecto a la caridad, es que ya no luchamos por perderla, porque ya no la vamos a perder, que ya no trabajamos por acrecentarla, porque ya hemos llegado a un nivel unitivo con Él, y entonces lo único que hacemos es descansar en el amor, ¿no? Como San Juan cuando pone su cabeza sobre el pecho de Jesús y descansa en Él y reposa en Él. Bueno, como lo que vamos a hacer en el cielo, que es descansar en el amor de Dios, bueno, algo así es ya poder hacerlo en la tierra, y esto es lo que le correspondería a este tercer grado de la vida espiritual. Bueno, les leo solamente una definición porque quiero darle a este curso un poquito de nivel académico de lo que significa llegar a esa perfección a la cual estamos obligados, es decir, los cristianos, porque Jesús nos dijo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, tenemos obligación de desearla, ¿no? Después llegaremos todos a donde nos dé el cuero y a donde la gracia de Dios pueda llegar a pesar de nosotros. Pero la perfección supone la exclusión de todo lo que impida la totalidad de la tendencia afectiva hacia Dios. Es decir, no solo el pecado venial, sino incluso las imperfecciones deliberadas, no de un modo constante y siempre actual, que no sería posible en esta vida, pero sí por la tendencia habitual a lo más perfecto, excluyendo las imperfecciones y el modo remiso de obrar. Es decir, que para llegar a ser perfectos tenemos que haber excluido de nosotros todo lo que impida nuestra tendencia afectiva hacia Dios, nuestro deseo de Él. Incluso el pecado venial, es decir, no solo el pecado mortal, sino el pecado venial. Pero dice, no de un modo constante y siempre actual, porque eso sería imposible en esta vida, sino por la tendencia habitual hacia lo más perfecto. Es decir, constantemente estamos buscando lo mejor y por lo tanto queremos excluir no solo el pecado mortal, el pecado venial, sino también las imperfecciones y el modo remiso de obrar, ¿no es cierto? Es decir, el modo poco diligente en el obrar. Bueno, así que espero que esto les sirva para incentivarlos a que, bueno, si estamos antes de empezar, empecemos a ser principiantes. Si somos principiantes, tratemos de ser un poquito proficientes, y si somos proficientes, nos planteemos qué maravilla sería vivir esa perfección cristiana. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.